Gracias por continuar con nosotros y le doy la bienvenida en el estudio de Tips de Noticias Más Temprano al neurólogo Jorge Salazar, quien nos va a platicar de cómo el ajedrez ayuda al cerebro. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Nancy. Un saludo para ti, para tu público ahí en casa, todo el equipo. Pues sí, el tema del ajedrez, ¿no? Ajá. El ajedrez, pues que es un juego de estrategia, ¿no? Milenario, que se ha jugado por siglos, ¿no? En el que tienes 16 piezas y se enfrentan dos jugadores en un tablero, ¿no? Que combina colores blancos con negros, en donde el objetivo, pues, es derrocar al rey, ¿no? Bueno, pues siempre se ha dicho que así como es un juego de estrategia que de alguna manera pues va a estimular el razonamiento, la concentración, la memoria, bueno, ¿esto tiene algún impacto en el cerebro? No lo tiene. Incluso existe un día dedicado al ajedrez a nivel internacional y la ONU ha hecho mucho hincapié, ¿no?, en este tema que tiene que ver con la salud física y mental de la gente, sobre todo ahorita que vino la pandemia. Claro, y que tenemos tanto tiempo libre. Una de las actividades, ¿verdad?, que contribuyó a mejorar la salud de la gente durante el confinamiento, pues fue el ajedrez, precisamente. Bueno, pues hay algunas controversias en cuanto a la utilidad o beneficio que puedan tener en general las actividades, no solo el ajedrez, que tienen que ver con este circuito del placer. Es decir, en nuestro cerebro tenemos un circuito que constantemente conecta diferentes grupos de neuronas de diferentes áreas. Cada grupo pues tiene una función específica y se liberan a través o se comunican a través de una serie de señales químicas como la dopamina, como la adrenalina, la noradrenalina. Pues todas estas neuronas se van a estar estimulando cuando nosotros efectuamos ciertas actividades. Por ejemplo, cuando nosotros aprendemos un nuevo idioma, por ejemplo, cuando nosotros memorizamos la tarea en la escuela o cuando prestamos atención a la radio, a la tele, a los medios de difusión escritos. Todo esto cambia la química cerebral y es lo que nos permite activar o inactivar ciertas áreas y de alguna manera darle continuidad, darle viabilidad a nuestra salud mental, a nuestros pensamientos, al correcto funcionamiento de nuestra mente. Y tiene que ver con el desarrollo de ciertas habilidades como la mejoría de la atención, la concentración, la memoria a corto plazo. Y bueno, pues se ha visto que una de estas actividades puede ser el ajedrez. Y aunque en varios estudios señalan que hace falta más investigación respecto al tema, sí reconocen un beneficio en dos sentidos. De alguna manera el desarrollo de estas habilidades cognitivas o mentales que se estimulan al practicar el ajedrez, sí mejoran el desempeño. Sobre todo se ha visto en algunos estudios en el caso de los niños que llevaban a cabo actividades extraescolares, o sea, como una actividad complementaria, en lugar de otro tipo de actividades, al momento de ponerlos a resolver cierto tipo de problemas o medir las escalas de atención, de concentración o de memoria, pues tenían mejores puntajes. Esto es algo que llamó la atención, ¿verdad? Incluso se publicó un artículo al respecto y yo creo que valdría la pena investigarlo un poquito más porque esto puede sugerir que puede utilizarse como una herramienta educativa, ¿no? Complementaria para los niños sobre todo, ¿no? Claro, y que trae muchos beneficios, como lo acaba de mencionar, doctor, que es mejorar la memoria, también el tranquilizarse. Vi que la OMS había publicado un artículo en donde decía que el jugar ajedrez normalmente ayudaba a tranquilizarse y obviamente bajar el nivel de estrés, ¿es cierto? Y bueno, pues te repito, durante la pandemia fue uno de los elementos que contribuyeron a la salud mental como una actividad, ¿verdad? Complementaria, así como la lectura o la escritura. Bueno, pues el ajedrez como una actividad de esparcimiento, ¿no? O la práctica del deporte, pues pueden mejorar estas habilidades cognitivas porque tú vas desarrollando pues el razonamiento lógico, la atención, la concentración. Esto de alguna manera mejora, afina todos estos circuitos neuronales, ¿no? Y si es una etapa de desarrollo, pues parece ser que pudiera mejorar el rendimiento en la resolución de problemas de los pacientes. Y no solo eso, hay otros estudios que se llaman estudios poblacionales, en donde le dan seguimiento a grandes poblaciones y establecen pues qué factores
contribuyen a que se presenten pues ciertas enfermedades, ¿no? Como la hipertensión, ¿no? Como la diabetes. Pues se ha estudiado, por ejemplo, el caso de las demencias, ¿no? ¿Qué factores en la población que nosotros podamos modificar inciden o de alguna manera influyen para que los pacientes presenten más cuadros de Alzheimer o demencias por infartos cerebrales, etcétera? Esto se ha estudiado y se sigue estudiando. Y uno de los elementos que mencionan es el hecho de socializar, el hecho de tener actividades como grupo, ya sea con los familiares o con los amigos, activa una serie de circuitos cerebrales que tienen que ver con el placer. Esta sensación placentera de compartir. Bueno, ahorita viene la Navidad, vienen las festividades, ¿verdad? De alguna manera estás estimulando a tu cerebro a que secrete o produzca todas estas sustancias, todos estos neurotransmisores que te acabo de señalar, y entonces mejoren el rendimiento mental de los pacientes. Y parece ser que a largo plazo, o sea, no solo tienes el beneficio a corto plazo de sentirte bien o pasar un momento agradable, sino que a largo plazo, al parecer, se ha visto que hay menos casos de demencia. Esto es un poco debatible, ¿eh? Ellos mismos lo aclaran. Dicen que se tiene que estudiar, que se tiene que implementar más estudios, pero llama la atención, ¿no? Cómo las actividades sociales a través de la práctica, por ejemplo, del ajedrez, puede mejorar la aparición de este tipo de enfermedades. Entonces yo creo que es algo que se tiene que estudiar. Yo creo que la práctica de ajedrez, bueno, Yucatán ha tenido grandes ajedrecistas, ¿no? Hay un torneo, que es el torneo Carlos Torre, ¿no? O por ejemplo, se hacen muchas actividades, ¿no? O torneos. Pues yo creo que es algo que estimula mucho la convivencia, ¿no? La tolerancia, este tema de la inclusión de la gente. Yo creo que tiene múltiples beneficios y se debe fomentar muchísimo más. Sí, lo platicábamos en el corte, que tiene muchos beneficios porque no se necesita mucho espacio, obviamente estás conviviendo, estás haciendo funcionar tu cerebro todo el tiempo, y que no hay una edad para aprender también, doctor, porque yo decía, ya voy tarde para aprender ajedrez, pero pues no, la realidad es que pueden empezar desde muy chiquitos hasta muy grandes. Así es, no hay edad para aprender, y de hecho es una actividad que tiene que ver mucho con el aprendizaje, ¿no? Con el razonamiento, con la concentración. Entonces, de alguna manera, pues es una actividad recomendable, ¿no? Y bueno, si vemos que puede fomentar todo esto, pues yo creo que habría que promoverlo muchísimo más, ¿no? Claro, valdría la pena pues poner ahí a nuestros niños a jugar ajedrez desde chiquitos y que empiecen a trabajar su cerebro y a divertirse al mismo tiempo. Es correcto. Además de otras actividades, ¿verdad? Claro, obviamente. No es que una sea mejor que la otra, pero bueno, el ajedrez viene esto, ¿no? Al desarrollo de las personas. Claro, pues doctor, le agradecemos como siempre por tan valiosa información. Díganos en dónde lo podemos encontrar. Claro que sí, Nancy, estamos ubicados en el Centro Médico Pensiones, en el consultorio 101, ya estamos con mucho gusto para servirles. Perfecto, pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, doctor. ¿Le parece? Muy bien, nosotros vámonos al otro lado del estudio porque Fátima tiene algo muy importante que compartir.